Buenos días, chicos. En esta oportunidad compartiremos el curso de Estadística y Probabilidades. Como es de conocimiento, es parte de su formación profesional y además contribuye al número de asignaturas online en el cual vamos a tratar de insertarnos en las semanas o horas determinadas para poder compartir la información. Al respecto, tenemos la sesión número 1, en el cual denominado Conceptos Estadísticos y Recolección de Datos. Para ello, necesitamos conocer algunos componentes de la estadística que posiblemente vamos a desarrollar. ¿Qué es la estadística? Como una rama de formación, una rama en el cual estos últimos tiempos ha asumido un papel muy preponderante y muy significativo. La estadística es considerada como una ciencia por lo que tiene sus métodos de estudio. El método en el cual se basa la estadística es que hace el papel de recolectar la información a partir de un instrumento, a partir de una hoja, hoy en día, o mediante el Drive, sacar la información respectiva. Entonces, recolectamos la información necesaria y pertinente para poder estudiar. Luego, segundo paso, es clasificar esa información. Por cierto, en una encuesta, en un cuestionario, la hoja en el cual uno va rellenando los datos pertinentes, tiene una gama de clasificación, tiene indicadores, tiene variables de estudio. Entonces, el que procesa la información, de alguna manera, tratará de clasificar de acuerdo a la secuencia establecida. Una vez recolectado la información clasificada, se hace el procesamiento de la información. Utilizamos un ordenador, el Excel o cualquier otro programa que nos permite presentar estos datos. ¿Y cómo se presenta? Mediante tablas y figuras, en donde pues es muy familiar para nosotros visualizar estas herramientas o estas tablas o figuras en score deportivos, en juegos, en algún tipo de entrenamiento. Se detecta los indicadores o los datos observados al efecto. ¿Y para qué? Para analizar. Se analiza estos datos para tomar una decisión asertiva. Se denomina toma de decisiones. Entendemos entonces que la estadística es una ciencia que procesa, recolecta, clasifica, procesa, presenta y analiza el dato. ¿Para qué? Para tomar una decisión asertiva y pues resolver problemas encontrados en su momento oportuno. Como concepto formal, estadística entonces nos ofrece un conjunto de métodos y técnicas que nos permite recolectar, clasificar, procesar, presentar, analizar e interpretar para tomar una decisión. Y la toma de decisión es resolver situaciones latentes como problemas. La estadística en el juego profesional, en la formación del estudiante, ha tenido un papel muy preponderante, ya que ustedes, o cada uno de ustedes, de la manera muy sutil, cuando nosotros emprendamos a hacer un trabajo de investigación, posiblemente usted haga estos cálculos estadísticos para tomar decisión a su método técnica en el cual usted ha implementado para obtener las conclusiones pertinentes. La estadística se divide en dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es un conjunto de métodos que nos permite resumir los datos de una muestra. En este caso tenemos las medias aritméticas que fácilmente podemos identificar de un conjunto de elementos y hacer una inferencia hacia la población. El proceso de inferir nos permite detectar parámetros. El parámetro son medidas pertenecientes a la población. Entonces, ¿qué? La estadística descriptiva, los datos que usted obtiene en la estadística descriptiva, las medidas de resúmenes que usted obtiene se denominan parámetros estadísticos y pues hacia la población se denominan parámetros.
Las definiciones conceptuales que podemos determinar lo que es una población. La población es un conjunto de elementos, son todos los elementos observados dentro de una característica, dentro de un entorno. Entonces la población es un conjunto de todas las unidades de estudios con una característica latente, una característica observable, mediante los datos, mediante un proceso llamado muestreo, obtenemos una pequeña muestra. Esa muestra es un subconjunto de la población, es una parte significativa y representativa de la población. Entonces, en el cual también presenta características similares a la población, características muy peculiares de dónde salieron los datos. Y las unidades de estudio es cada elemento que integra la muestra, por ende, la población. Cada elemento. Pues acá tenemos, si el conjunto de gaseosas, llámanse así, bebidas durante el verano 2018, cada gaseosa será una unidad de análisis para el interesado detectar el tipo de bebidas consumidas durante el verano. Si nosotros hacemos un estudio sobre los celulares, seguramente todos portamos un celular, entonces las marcas de los celulares podrían ser o cada celular podría ser una unidad de análisis, ¿no? Con ciertas variables de estudio. Así también tenemos el componente llamado, así también, para el entorno tenemos, por ejemplo, una pequeña actividad con respecto a lo que vendría a ser. ¿Qué me interesa de las unidades de estudio? Y suponiendo que el estudiante del grupo fuera la unidad de estudio, entonces de este estudiante podemos sacar de inmediato el estado civil, lugar de residencia, el nivel socioeconómico y otras variables más. Cada estudiante que vota o arroja o marca su estado civil se denominan datos. Estos datos es un elemento muy importante para el estadístico. Entonces acá tenemos ya obedece al campo de las variables. ¿Y por qué variables? Porque si alguien está tomando la decisión de asumir estado civil, va a tener varias condiciones, varios juicios para poder asumir. Se denominan categorías. Cada respuesta que usted asume por cada variable, vamos a llamarle las categorías. Entonces, asimismo tenemos entonces el concepto de la variable. ¿Qué es la variable? Es una característica de la población que se va a estudiar que puede tomar diferentes valores. Sí, pues el término de la raíz variable es porque asumen varios valores, no va a ser constante. En el caso del grupo, sería la edad, el género, lugar de procedencia, carrera profesional, son variables. Entonces, ¿cuándo no se hace? ¿Cuándo una situación no se convierte como variable? Cuando la población sea homogénea. Ejemplo, en el siguiente caso. Suponte que nosotros ingresamos a un aula y el aula está compuesto por todos varones. Entonces, todos son de sexo varones, de sexo masculino, ¿sí, no? Entonces, la variable sexo no es variable porque no va a variar. Todos van a ser de género masculino. Entonces, basta la presencia de un género femenino, se convierte en variable. Por lo pronto, si la población o la muestra es homogénea, tiene una característica solo observable en una sola oportunidad o un solo caso, se denomina no variable. Las variables se clasifican entonces de dos grandes ramas: las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cualitativas es porque nosotros conocemos las cualidades o atributos de cada unidad de estudio, mientras las variables cuantitativas es expresado por conteo o por una cantidad numérica. De estos dos tipos de variables se van a desprender dos tipos de variables cuantitativas nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas variables que no es posible asumir cantidades numéricas, solo además etiquetas de valores para poder identificar. Digo etiquetas porque en el caso que fuera género, masculino, femenino, el masculino asumiríamos como 1 y el femenino sería 2. Esos números no representan cantidades, además son solamente de representación, mientras las ordinales son aquellas variables que presentan jerarquía, orden,
en este caso, grados militares, nivel de socioeconómico, nivel de formación profesional dentro de llámese, dentro de los grados, ¿no? Grados universitarios. Así tenemos bachiller, magíster y doctor. Mientras las variables cuantitativas son aquellas expresadas mediante números, se desprenden las variables discretas que provienen de conteo y las continuas que está especificado básicamente los números dentro de un intervalo de clase. Acá tenemos algo más para explicar referente a ello, aún algunos ejemplos para complementar lo dicho de manera anterior. Entonces, conocemos acá algunos componentes de la población y muestra, referido pues a lo que vendrían a ser los datos obtenidos y los resúmenes estadísticos. En el caso de los conceptos de parámetro y estadísticos o estadígrafos. En el caso de parámetros, son medidas de resumen que describen las características de una población. Los parámetros frecuentemente utilizados, de repente hasta terminar el curso, vamos a visualizar pues es la media poblacional, una letra U, las proporciones, una P, la desviación estándar, el símbolo de sigma. Entonces, estos datos reflejan a lo que podría ser las medidas estadísticas de una población. Es así, acá tenemos los resultados estadísticos al 100%, ¿no? De una muestra. Posiblemente vamos a visualizar que la comparativa entre las proporciones porcentuales, entonces vemos pues la intención está determinado a la elección presidencial. Entonces, esto está dado al 100%. Quiere decir que se han hecho los conteos de las urnas a nivel nacional y se tienen resultados al 100%. Mientras los estadísticos vienen a ser medidas de de una muestra. Y esta muestra será significativo por la técnica utilizada de muestreo, de las cuales vamos a visualizar algunos símbolos frecuentemente utilizados, que estos van a servir como estimadores hacia la población. Estimar significa hacer una generalización, estimar los datos hacia la población. Acá tenemos un caso para poder resolver el caso planteado. Gracias. Vamos a ver en los próximos videos algunas soluciones respectivo a estos casos. Bien, jóvenes, les invito a resolver la hoja de trabajo y compartir tus inquietudes, preguntas mediante este medio. Muchas gracias.